Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, un verdadero placer estar acá con ustedes. Gracias Gerardo por la invitación, gracias a Luis, no sé dónde está, ¿se fue Luis? ¿Dónde está Luis? Súper exagerado con sus elogios, así que, pero muchas gracias igual. La verdad que sí, creo que soy parte de, digamos, de un gobierno que no cree en la magia, que cree en el trabajo. Durante mucho tiempo pensábamos que las soluciones en Argentina eran mágicas, no que uno podía venir y que había 5 cosas en un PowerPoint que hacía y que iban a cambiar la realidad del país. Y creo que nosotros somos un grupo de gente que no creemos en eso, sino que creemos en el trabajo y en la construcción y un ordenamiento gradual de las cosas. Yo siempre invito a la gente a repasar la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, porque tuvo muchos de esos condimentos de una construcción durante muchísimos años, de un trabajo muy consistente, muy ordenado, siempre en un sentido muy definido de antemano. Pasamos muchísimas elecciones, la verdad que sí, y siempre mantuvimos el mismo rumbo porque sabíamos hacia dónde íbamos, ¿no? Y por allá por el año 2015, cuando se estaba de alguna manera gestando la campaña, se definieron las líneas centrales de lo que iba a ser el programa económico de Macri, que era básicamente el gradualismo fiscal, básicamente la corrección gradual de los desequilibrios fiscales, pero sobre todo un punto que yo siempre insisto, que es la eficiencia del gasto, porque podemos discutir si el déficit es 4,2, 4,5, 4,6 o el número que sea, o 3,9, pero el sector público en Argentina gasta el 40% del PBI. Y ese gasto se puede hacer con eficiencia o se puede hacer con ineficiencia, se puede hacer con honestidad o se puede hacer con corrupción. Entonces, básicamente, de alguna manera, gestionar esos recursos en un marco de eficiencia y honestidad generan un impacto macroeconómico realmente muy significativo. Y repito, cuando uno mira la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, ve ese proceso. Entonces el gradualismo fiscal era una pata central, y la otra, que es obviamente lo que me voy a concentrar acá, que tenía que ver con lo mío, que es un régimen de metas de inflación, la idea que Argentina tenía que dejar atrás esos años de alta inflación de manera definitiva y un tipo de cambio flotante. Así que ahora sí, con esta pequeña introducción, nosotros en el Banco Central tenemos la política que leemos los discursos, este discurso se va a distribuir, se va a colgar en la web, toda la comunicación que hacemos tiene que ser una comunicación que es de alguna manera disponible y abierta para todos los actores de la sociedad de manera pareja, y entonces por eso trabajamos de esta manera. Así que voy a pasar al libreto ahora. Muchas gracias por la invitación a este encuentro, es siempre un placer tener la posibilidad de participar en estos valiosos espacios de discusión y reflexión de ideas, sobre todo en un espacio con el que me une el ideal común de la libertad. Argentina lleva mucho tiempo viviendo con cierto miedo a la libertad. Es tan antiguo como el hombre mismo el debate entre quienes creen que la libertad debe ser defendida, porque es tanto uno de los valores esenciales que hacen a nuestra posibilidad de desarrollarnos como seres humanos, como uno de los instrumentos centrales del progreso económico. Y aquellos que, por el contrario, creen que la libertad es tan solo la convalidación de un ámbito de lucha desigual que solo beneficia a los poderosos en detrimento de los más débiles. En esta segunda visión del mundo se justifican las prácticas autoritarias o totalitarias que justamente encuentran excusas diversas para avasallar el ámbito de la libertad individual. Este debate ha sido una constante de la vida social y política de toda la humanidad y sería pretencioso de mi parte repasarlo, pero permítanme humildemente aportar algunas reflexiones personales que tal vez puedan ser útiles. Nuestra Constitución es sabia en este punto y vale recordar su artículo 19, que lo voy a leer. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privada de lo que ella no prohíbe. Sin embargo, violamos a menudo este mandato constitucional en nuestras leyes y en nuestras reglamentaciones.
aunque cada caso no estará exento de polémica y deberá analizarse por separado, porque hemos ido corriendo la línea donde determinamos aquello que divide las acciones privadas de las públicas. Les voy a dar un ejemplo, quizás un poquito sonso, pero que ilustra el punto en la actividad que desde el Banco Central me toca regular: la apertura de sucursales bancarias. O sea, voy directo al terreno, ¿no? Cuando llegamos a la gestión, existía un entramado regulatorio que exigía una gran cantidad de condiciones, obligaciones y requisitos para que una entidad financiera pueda instalar una sucursal bancaria. Más allá de que nunca entendí por qué el Estado querría impedir que se abriera una sucursal, lo cierto es que establecer una sucursal bancaria constituye un negocio legítimo, no ofende al orden, no atenta contra la moral pública ni perjudica a un tercero. ¿Qué tiene que hacer el Estado imponiendo condiciones para que un habitante de nuestra República encare ese negocio? Y por otra parte, ¿por qué aceptamos tan pasivamente que el Estado deba meterse en esta decisión? No es necesario aclarar que estas restricciones y condiciones ya no existen más. Hoy en Argentina, cualquier entidad financiera que abra una sucursal no tiene que pedir permiso al Banco Central. Y en consecuencia ha florecido la instalación de nuevas sucursales. Para ser exactos, 86 en el año 2016 y solo en el primer trimestre de este año se abrieron 69 adicionales, más que las 62 instaladas en todo el año 2015. Y esto sin que se hayan reportado ni perjuicios ni ofensas productos de dichas expansiones. Pero más allá de esta defensa de la libertad individual per se, como economista tengo un gran respeto por la libertad como constructora de lo social y como vehículo para el progreso individual y colectivo. Por supuesto, esto lo avala la evidencia de las sociedades libres, mucho más ricas y prósperas que las totalitarias. En este sentido, vale la pena repasar algunos de los argumentos del famoso economista y premio Nobel Amartya Sen en su reciente libro La libertad como desarrollo. Es un poco pesado el libro, pero tiene algunas ideas interesantes. Allí Sen asocia el concepto de desarrollo íntimamente con el de la libertad. En su visión, la gente interactúa de diversas maneras. Por ejemplo, hablando, criticando o chateando. Y dice Sen, una parte esencial del desarrollo es que eso se pueda hacer en un ámbito con la más plena libertad. Lamentablemente hay momentos en que los gobiernos no les gusta que la gente diga, lea o vea ciertas cosas. Y entonces utiliza la censura directa, como hace, podríamos dar un ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro, cerrando medios opositores o bloqueando redes sociales, o de manera indirecta, comprando medios o pagándoles a periodistas para que repitan un cierto discurso. Pero como sabemos, es muy difícil hacer que la gente no diga, no lea o no vea lo que efectivamente quiere decir, quiere leer o quiere ver. Recuerdo en mi caso, en el Colegio Nacional de La Plata, donde hice mi secundario entre los años 78 y 83, cuando el bibliotecario me pasaba por debajo del mostrador el libro La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, y me decía con picardía, mirá, che, que este está prohibido, no me lo vayas a perder. Pero allá me iba yo a leer el libro, además de libre, feliz. De la misma manera, dice Sen, así como la gente conversa, critica y chatea, y esa libertad de conversar, criticar y chatear es parte esencial de la libertad y del desarrollo, la gente también transacciona, compra, vende, negocia, ofrece servicios o los demanda. Y que esto se pueda hacer en un contexto de libertad también es, dice, una parte central de la agenda de libertad y desarrollo de cualquier sociedad. Y es esta libertad la que hace que cada individuo esté focalizado en pensar en cómo ofrecerle a sus conciudadanos algo que les sirva, que les interese, incluso que los motive a comprarlo. A partir de estos incentivos se producen las fuerzas en la sociedad que impulsan el progreso. Termina diciendo Sen que antes de evaluar si los mercados funcionan bien o no, si sirven para estimular el crecimiento o no, hay una dimensión de libertad individual que no puede ser puesta en juego. Porque sin libertad no hay desarrollo posible, justamente porque la libertad es un componente esencial del progreso y de la sociedad que queremos construir. En Argentina, la Fundación Libertad es una de las instituciones que mejor y más persistentemente
ha argumentado estas ideas. Con esto no quiero decir que jamás se presenten motivos que justifiquen la intervención estatal, ya que, por ejemplo, un mercado poco competitivo necesita de intervenciones inteligentes para promover la competencia. Pero si no comprendemos bien por qué se requiere la intervención, entramos en un proceso de sobreregulación que puede acotar innecesariamente los márgenes de libertad. Quizás un ejemplo dramático que vivimos fue la del llamado cepo cambiario, que absorbió inútilmente las energías de nuestra sociedad durante 4 largos años y que a su vez se convirtió en un gran generador de inequidades, corrupción y privilegios. Llevó al Estado, y en esto al Banco Central le correspondió una parte importante, a la producción de un entramado de regulaciones, trabas, sumarios y persecuciones, de las cuales no hay nada para enorgullecerse. Por eso quizás uno de los momentos más preciados que tenemos en nuestra gestión es recordar esa madrugada del 17 de diciembre del 2015, donde decidimos dar por tierra de un plumazo con todo ese entramado, donde decidimos restablecer el imperio de la libertad para que los argentinos tuvieran la potestad de elegir la moneda que prefieran, transaccionar como quisieran hacerlo y ahorrar como quisieran. Disculpen esta larga introducción, pero me pareció apropiada en el contexto de esta invitación con la que me honra la Fundación Libertad. Hoy por ello quiero hablarles sobre la relación, hoy por ello quiero hablarles sobre la relación entre inflación y libertad. La relación entre inflación y libertad. O mejor dicho, sobre cómo la alta inflación con la que ha convivido nuestro país ha sido un impedimento central para la consecución tanto de la libertad como del desarrollo. Por esto en el Banco Central nos apasionamos tanto en nuestra lucha contra este flagelo, el cual tenemos la certeza que lograremos combatir. Para empezar, un breve cuadro de situación sobre cómo vemos la coyuntura actual y esperada de la inflación, para luego pasar al tema central sobre el que me enfocaré. ¿Qué cambios se producirán en la vida cotidiana de los argentinos a medida que avancemos en el proceso de desinflación que se está consolidando? Verán que muchas cosas que hoy consideramos rutinarias dejarán de serlo a medida que avancemos en el camino hacia el 5% de inflación anual en el año 2019 que estamos empezando a transitar. Una vez superados los 3 meses que habíamos anticipado serían más delicados en materia inflacionaria en este año, que fueron febrero, marzo y abril, ya en mayo la evolución de los precios retomó el sendero descendente que habían mostrado en la segunda mitad del año anterior, y con una variación mensual que fue del 1,3 en mayo y que redundó en una inflación interanual del 24%. Este valor representa una drástica reducción respecto a los niveles en los que culminó el año pasado, pero irá decreciendo aún más en los meses venideros y estará en un rango de en torno al 21-22% anual en julio. Esos serán los niveles de inflación más bajos desde el año 2009. Llegado a esta instancia, debemos consolidar este proceso hasta que Argentina finalmente consiga alcanzar cifras similares a las de la región para el año 2019. El proceso de desinflación se ha producido también y de manera más pronunciada en el segmento de precios mayoristas. Para el mes de mayo, la variación interanual de los mismos ya se ubicaba en un 15%. Ahí les dejé un grafiquito que lo pueden mirar en la presentación en la página 3, en la página, 2, 3, etc. Luego de una caída abrupta en los niveles de inflación en la segunda mitad del año pasado, fuimos relajando gradualmente la política monetaria para acompañar ese sendero descendente. Ustedes saben que la política monetaria se maneja con la tasa de interés. Si la inflación sube, uno sube la tasa de interés para generar una restricción monetaria y contener los precios. Si la inflación baja, uno baja la tasa de interés acompañando ese proceso de desinflación. Y busca tener una tasa de interés real esperada entre 4 y 5%, que es la que genera la presión para que el proceso de desinflación continúe. Entonces decía, luego de una abrupta caída en los niveles de inflación en la segunda mitad del año pasado, fuimos relajando gradualmente la política monetaria para acompañar ese sendero descendente. Este proceso continuó hasta febrero de este año, en el cual nos dimos cuenta que ese relajamiento había sido quizás excesivo, como lo atestigua justamente el aumento en los niveles de inflación del trimestre febrero-abril.
lo cual nos obligó a corregir en los meses subsiguientes. Por suerte vemos, a partir de la dinámica descrita, que las medidas de política monetaria que venimos, sobre todo la inflación de mayo, que venimos tomando están rindiendo sus frutos. Desde principios de marzo estamos endureciendo la política monetaria a los fines de asegurar el proceso de desinflación. De hecho, comenzamos desde entonces, principios de marzo, a retirar excedentes de liquidez del mercado, con lo cual subió unos 450 puntos básicos la tasa de las LEVAC, más corta, al tiempo que aumentamos en 150 puntos la tasa de referencia en abril. Fueron estas acciones las que permitieron encasillar la evolución de precios a los niveles evidenciados en noviembre, diciembre y enero pasados, previos a la corrección de precios regulados de estos últimos meses. Mirando hacia adelante, los pronósticos de los analistas económicos, resumidas en el relevamiento de expectativas de mercados del Banco Central, esperan una inflación para los próximos 12 meses del 17,4% y anticipan que para 2018 la misma sería del 15%. Como les comenté, es probable que ya en julio estemos orillando niveles inferiores al 22% anual, por lo que tendríamos luego 5 meses para recorrer el camino hacia el rango del 12-17, que es la meta que este Banco Central se fijó para este año. Es preciso que para fin de año nos encontremos, esto también es muy importante, en niveles mensuales de inflación compatibles con la meta del año venidero, que es entre 8 y 12. Para ello, desde el Banco Central seguiremos buscando garantizar un sesgo de política monetaria adecuado para consolidar el proceso de desinflación y continuar en este sendero descendente. Bueno, allí es donde estamos hoy. Ahora bien, ¿qué cambios en nuestro día a día cotidiano se derivarán de alcanzar una macro estable y con baja inflación? Déjenme contarles una pequeña historia. En septiembre nosotros invitamos a la presidenta del Banco Central de Israel a nuestras jornadas monetarias. Israel es un país que entre los años 70 y los años 90 tuvo inflaciones de entre 100 y 400% por año. Es un país con muy alta inflación. A mediados de los 80 bajaron la inflación a unos 20-25%, y después en los 2000 rápidamente la bajaron a un nivel de inflación de un dígito bajo. Y hoy Israel tiene una meta de inflación del 2% por año. Este país que durante 20 años tenía inflaciones de entre 100 y 400. Pero hace 3 años el Banco Central de Israel tiene problemas para cumplir con esa meta del 2%. No logra llegar al 2%. ¿Saben por qué? Porque está en cero. Y no logra subir la inflación del 0 al 2. Y nos comentaba la presidenta del Banco Central de Israel que si hace 10 años le hubieran dicho a ella, en 10 años el problema del Banco Central de Israel es que no va a poder cumplir su meta porque la inflación es menor que la meta, hubiera pensado que quien le decía eso había perdido la cabeza. Se los comento esto porque el enfoque que nosotros estamos teniendo para combatir la inflación no es una trasnochada, no es un invento del señor Federico Sturzenegger y de su equipo o de este gobierno, sino que simplemente replica lo que hemos visto que ha ocurrido en Israel, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Colombia, en Chile, en Perú, en Paraguay, en todos estos países. Así que yo creo que en unos años podemos estar mirando hacia atrás, cuando hoy yo les digo que la inflación en el año 2019 va a ser el 5%, y quizás alguien se sonría y diga, pero Luis nos acaba de mostrar lo que son los gráficos de Argentina, y nos estemos asombrando de lo que haya ocurrido en este plano en Argentina. Así que vamos ahora a imaginarnos cómo es esa Argentina con la inflación del 5%. En un primer lugar, en un contexto de baja inflación, estirará los horizontes de inversión y ahorro en Argentina. Reducir la incertidumbre nominal originada por la inflación permitirá planificar mejor a largo plazo, lo cual hará que muchos proyectos de inversión que requieren un proceso de maduración más largo se vuelvan menos riesgosos y por lo tanto habrá más incentivos para que se lleven a la práctica. Esto por supuesto que todos lo conocemos. Es decir, será un estímulo para hacer realidad proyectos que en contextos de elevada volatilidad nominal
parecían impensables. Lo mismo va a ocurrir para el caso del ahorro. Podremos pensar a largo plazo en pesos sin miedo a que el valor de la moneda se licúe. El incremento del ahorro en moneda doméstica será un impulso al desarrollo del sistema financiero local. Habrá más depósitos, lo que equivale a más materia prima para el tan necesario aumento del crédito. De esta forma, el sistema financiero podrá erigirse finalmente como verdadero vehículo entre el ahorro y la inversión, y así también se democratizará más el acceso al capital. En una economía sin crédito abundante, el crecimiento de las empresas es más lento. Las buenas ideas tardan más en implementarse. Se tiende a elegir proyectos con una escala menor y con horizontes temporales más cortos. Esto ocurre porque en un contexto de escaso crédito solo pueden invertir los que ya tienen plata. Por el contrario, los que tienen buenas ideas y proyectos rentables, pero no tienen la posibilidad de acceder al financiamiento necesario, no pueden llevarlos a la práctica, o solo pueden hacerlos a menor escala y más lentamente. Es decir, que un país sin un sector financiero grande es un país sin igualdad de oportunidades. Porque invierte solo el que ya tiene dinero. Y nosotros queremos un país donde pueda invertir el que tiene ideas, el que tiene creatividad, el que tiene empuje, no necesariamente el que tiene dinero. Un país sin sector financiero es un país sin igualdad de oportunidades. Un país sin igualdad de oportunidades es un país sin libertad real. Y un país sin libertad, diría Sen, es un país que nunca alcanzará el desarrollo. La baja de la inflación al potenciar el desarrollo del crédito se convierte entonces en un motor potente para la igualdad de oportunidades. Necesitamos un país donde el acceso al capital esté disponible para todos, no solo para los que ya lo tienen. Un ejemplo de estos beneficios los podemos ver por adelantado a partir del lanzamiento de los créditos en UVAs, unidades de valor adquisitivo. Desde lo conceptual, una manera posible de pensarlos es que esos créditos se otorgan en una moneda sin inflación, con lo cual el interés que se paga es relativamente bajo. Un crédito hipotecario en UVA con una tasa del 3,5% anual, como ofrece el Banco Nación, a 30 años, con lo que se amortiza en promedio un 3,33% por año del capital, implica un pago de aproximadamente un 5% del valor de la propiedad en cada año. Como podrán concluir, es muy parecido a lo que se paga por un alquiler. En otras palabras, la disponibilidad de crédito a tasas razonables permite, por ejemplo, hacer accesible la vivienda a todo el conjunto de la población. A medida que la oferta de vivienda se acomode a la nueva demanda, se podrá llegar a un país sin déficit habitacional. Vaya si hay beneficios de bajar la inflación, porque sabemos que un aumento en la cantidad de propietarios tiene impactos muy positivos sobre un sinnúmero de características del hogar: nivel de educación de los hijos, fertilidad, niveles de ahorro y seguridad, entre otros. Un país de propietarios será un país diferente, pero solo posible si bajamos la inflación. A su vez, el régimen de metas de inflación, al definir el objetivo para el movimiento del conjunto de precios de la economía, permitirá diferenciar cada vez mejor los shocks o eventos que afectan a los precios de todos los bienes de aquellos cambios o eventos que en realidad afectan la demanda u oferta de un sector en particular. Esto permitirá un muy superior funcionamiento del sistema de precios. Sabremos qué precio relativo sube y qué precio relativo baja, cuando hoy esas señales son más difusas o menos claras. Esto se encuentra muy relacionado al hecho que en contextos de baja inflación se acota el tan mentado pass-through de la economía. Es decir, la relación entre el tipo de cambio y el resto de los precios empieza a perder fuerza. Vieron que en Argentina siempre se habla, se mueve el tipo de cambio, se mueven los precios. Bueno, en los países con baja inflación esa relación desaparece. Y esto desaparece una vez que se reduce la volatilidad de los precios y los agentes son más capaces de detectar cuando un evento que mueve el tipo de cambio no tiene correlación con lo que ocurre a nivel agregado, ni con lo que sucede en el mercado monetario. En resumen, empiezan a volverse menos traumáticas para toda la estructura económica los movimientos del tipo de cambio nominal y permite que el tipo de cambio real responda mejor ante las fluctuaciones de diferente naturaleza. Podemos repasar un par de experiencias concretas que evidencian que al implementar un esquema de flotación cambiaria con inflación controlada,
pierde peso esta relación entre el tipo de cambio y el nivel general de precios. Por ejemplo, si se calcula la correlación entre el tipo de cambio y la inflación para México desde 1970, se obtiene un registro del 80% de correlación entre esas dos variables. Pero si se analizan solo los últimos 15 años, cuando México tuvo muy baja inflación, esa relación es del 3%. En el caso de Chile, el descenso también es significativo, pasando la correlación del 92 al 28 y en Perú del 88 al 20. Cuando los países utilizan su política monetaria para mantener la inflación bajo control, los precios se estabilizan en torno al objetivo propuesto. Esto posibilita que el tipo de cambio real de las economías se adapte ante las distintas situaciones que tiene que enfrentar. Por ello es tan indispensable contar con un esquema de tipo de cambio flotante que le brinde a nuestra economía la flexibilidad suficiente para responder ante eventos externos desfavorables. Queremos que ante un evento desfavorable se mueva el tipo de cambio y no que se mueva la actividad económica. Imagínense lo que hubiera pasado con lo ocurrido en Brasil hace unas semanas si nuestro tipo de cambio no hubiese tenido la capacidad de responder frente a un real brasileño que se deprecia en términos reales un 5, 6 o 7%. La flotación cambiaria sí nos facilitó sortear mejor no solo este acontecimiento, sino también los shocks globales que representaron el año pasado, simplemente por mencionar lo que ocurrió el año pasado, ¿no? El Brexit y la elección del presidente Trump sin mayores sobresaltos. De hecho, el crecimiento económico que comenzó a repuntar en el tercer trimestre del 2016, donde hubo un crecimiento del 0,1, aumentó en el cuarto trimestre al 0,7. Acá está escrito 0,5 porque había escrito esto antes de que ayer el INDEC publicara los números, que ajustó los números para arriba. O sea que ese 0,1 del tercer trimestre contra el segundo trimestre se aceleró un crecimiento del 0,7 en el cuarto trimestre y se aceleró aproximadamente a un 1,1% en el primer trimestre de este año respecto al cuarto trimestre del año pasado. Y nuevamente probablemente a cerca del 1% en el segundo trimestre de 2017, según las primeras estimaciones del Ministerio de Hacienda. Es decir, que la economía pudo sortear estos embates externos sin que se vea afectada su dinámica de recuperación interna. Para esto es lo que sirve el tipo de cambio flotante. Llegado a este punto, hago una digresión para recordarles, sobre todo porque me imagino que acá habrá muchos productores agropecuarios, que la mejor ¿es así? Gerardo. Que la mejor estrategia que pueden tomar para reducir la incertidumbre asociada a la volatilidad del tipo de cambio en este contexto es tomar coberturas en el mercado de futuros. Todas aquellas empresas cuyo flujo de caja se encuentra expuesto al tipo de cambio podrían de este modo acotar la volatilidad indeseada en pesos asociada a la flexibilidad cambiaria. Simultáneamente, dado que la devaluación esperada en el mercado de futuros está arbitrada con la tasa de interés en pesos, disculpen si esto es un poquitito técnico, y en vistas de que el Banco Central buscará garantizar una tasa de interés real positiva, tomar una cobertura en el mercado de futuros puede implicar un retorno real positivo adicional para el flujo de caja de ese negocio, de ese exportador. Para tener en cuenta, espero que de a poco se vayan animando a ir tomando cada vez más posiciones de cobertura en estos mercados. Volviendo a la cuestión central que vine a tratar hoy, un contexto de mayor estabilidad de precios también permite que los ciudadanos sepamos mejor cuánto valen las cosas. La inflación provoca un aumento marcado en la variabilidad de los precios relativos, con lo que se destruye el poder informativo de los mismos. No solo porque, como decíamos antes, no sabemos cómo se mueve el precio respecto al nivel general, sino porque los precios en sí se tornan o entre sí se tornan más volátiles. Esto provoca que nadie sepa cuánto sale nada. Eso carcome el poder disciplinador sobre los formadores de precios que se deriva de la competencia. Claro, porque si el consumidor no sabe cuánto verdaderamente sale, yo podría preguntarles, a ver cuánto sale el kilo de lechuga criolla, a ver cuánta gente me dice el precio y qué tan similares son esos precios. En un mundo sin inflación, todos sabríamos exactamente, pero estoy seguro que si hoy hago una encuesta acá, vamos a tener una gran diversidad de precios. Entonces, cuando uno va al almacén y el almacenero le dice algo, ¿es caro o es barato? Es mucho más difícil saberlo.
Entonces esto provoca que nadie sepa cuánto sale nada. Eso carcome el poder disciplinador sobre los formadores de precios que se deriva de la competencia y les da más espacio para aumentar los márgenes por encima de los costos. Un mercado con inflación le mejora el poder de negociación al vendedor, permitiéndole cobrar más caro, y el consumidor ni siquiera se entera, reduciendo su salario real. Existe un trabajo excelente de Mariano Tomasi en donde estudia este fenómeno. Lo más interesante, Mariano Tomasi es un economista argentino también muy reconocido, lo más interesante es que llega a la conclusión de que, contrariamente a la hipótesis de la inflación administrada, que establece el sentido de causalidad de los márgenes de beneficio hacia una mayor inflación, encuentra que la relación causal se origina a partir de una mayor inflación que afecta la estructura de mercado y por ende los márgenes. Es decir, países con menor inflación son países donde los precios funcionan bien, el consumidor sabe cuánto valen los precios, le es mucho más difícil a un comerciante cobrar un precio que está fuera del mercado porque está bien informado y entonces son mercados mucho más competitivos y los márgenes tienden a ser muchos menores. Por lo tanto, bajar la inflación equivale a estimular la competencia, lo que permitirá una reducción de los márgenes y por ende mayor bienestar para los consumidores. Retomando mi latiguillo de hoy sobre la relación entre inflación y la libertad, lo que estoy diciendo es que la inflación destruye la información de los precios y una sociedad con menor información es una sociedad con menor libertad. La inflación es a la información económica lo que la censura y la manipulación de los medios es a la información sobre la política. El combate contra la inflación también rendirá sus frutos en materias de crecimiento económico. Nuestros estudios en el Banco Central nos han permitido observar que el 85% de los países que lograron reducir de manera sostenida su inflación por debajo del umbral del 20% anual, prácticamente duplicaron su tasa de crecimiento económico durante la década posterior a alcanzar ese logro. Asimismo, también analizamos los 87 episodios de otros países en los que la tasa de inflación pasó en un año de más de 30% anual a menos del 20%, y encontramos que en el 93% de esos casos el crecimiento del producto fue positivo, acompañando la fuerte desinflación. Esto lo comento porque a veces se dice bajar la inflación muy fuerte es costoso, pero la evidencia que hay en el mundo es que cuando un país baja la inflación muy fuerte, en general tiende a crecer más. Además, la tasa de crecimiento económico fue en promedio 2 puntos porcentuales más alto que el año previo, considerando toda la muestra. Es decir, que los beneficios de bajar la inflación no son solo de largo aliento, sino que también son inmediatos. Y Argentina se sumará este año a este grupo de felices experiencias, porque también vamos a bajar la inflación de más de 30 a menos de 20 y vamos a haber crecido probablemente, según nos dice el ministro de Hacienda, cercano al 3%. Después de, como decía Luis, de 5 años de estancamiento económico. Pero para resumir todo en una sola idea, hoy les quería transmitir que el logro de una macroeconomía estable y con baja inflación nos permitirá disfrutar de un verdadero cambio cultural en la Argentina. Hasta ahora los fuertes ciclos económicos y la inflación crónica que hemos sufrido a lo largo de nuestra historia nos dificultaron mucho comprender hasta qué punto los fracasos o éxitos en nuestros negocios y en nuestra vida han sido producto de la macroeconomía o de nuestras propias decisiones. Una vida de ahorro cercenada por un episodio macroeconómico cambia la conceptualización de la vida misma, debilitando la percepción sobre el valor del trabajo y del esfuerzo. Una inflación baja y una macro sostenidamente sana permitirán que los argentinos podamos dejar de preocuparnos por la macroeconomía contemporánea y la que vendrá, y podamos empezar a poner toda nuestra energía en alcanzar el éxito en nuestros proyectos y emprendimientos personales. En este contexto macroeconómico estable, sin las distorsiones y el ruido que implica la alta inflación, posibilitará este fuerte y positivo cambio idiosincrático para todos los argentinos. Finalmente podremos enfocar nuestros esfuerzos en nuestros proyectos sin tener que estar mirando de reojo o preocupándonos por una posible amenaza de la macroeconomía en el horizonte. Así llegaremos al estadio ideal al cual hace referencia el escritor español Javier Cercas, cuando dice: la pasión y la diversión no tienen que venir de la vida pública, tienen que venir de la privada.
del amor, de los libros. Cuando metes las pasiones en la vida pública hay problemas. Eso dice Cercano. Y también lo dice Alejandro Rosichner cuando dice lo más valioso es que uno pueda querer algo, entusiasmarse. Las ganas de vivir son más importantes que el pensamiento crítico y la objetividad. Y hay que entrenarse en este poder dormido que aplastamos con el hábito de la queja, el descontento y la insatisfacción. Ese hábito de la queja, el descontento y la insatisfacción han sido impulsados, han sido alimentados por la inestabilidad a la que nos ha sometido la inflación en nuestro país. Llegó el momento de desactivarlo. Cuando en unos años hayamos llegado al 5% de inflación anual y nos hayamos podido desprender de todos estos lastres, obviamente ya no resultará tan interesante venirse una noche, que además el clima está muy lindo hoy, a escuchar al presidente del Banco Central, ya que estarán mucho más ocupados e interesados en sus vidas y emprendimientos privados. Para nosotros será haber cumplido con nuestra tarea.